Shalom. I'm glad you're here. You honor me with your presence. Agradecidos estamos que están aquí con nosotros, nos bendice con su presencia. Today's message, I hope it's going to bless you. I pray that it blesses you. El mensaje de Amen. hoy, yo oro que sea una bendición para sus vidas. I know that it helped me, Yo sé que a mí sí me ayudó. and I know that it's going to help someone else. Yo sé que va a ayudar a alguien más. The message, or what I titled it, is Voices. El mensaje o el título que le di al mensaje es Voces. Voices. Voces. I have discovered that God is speaking all the time. Yo he descubierto que Dios habla a todo momento. Whether I'm a believer or not, God is speaking. Si seamos creyentes o no, Dios está hablando. He's speaking. He speaks in everything. Él habla en todo. The reason that we often don't hear him, Muchas veces la razón por qué no lo podemos escuchar or why we fail to not recognize his o voice, porque nosotros fallamos de no reconocer su voz it's because we have failed. es porque nosotros hemos fallado. We have recognized to not recognize, if I could say that. Amén. Nosotros hemos reconocido de no reconocer, si podemos decir eso, And we fail. y nosotros fallamos. It could be for a lot of reasons. Puede ser por muchas razones. As sons, as children, as lover, as a bride, Como hijos, como la novia, como amén. as a sheep that we learned on the sheep that we are the sheep. Amén. Como ovejas hemos aprendido que somos ovejas. We need to be more attentive to what voices we are hearing. Tenemos que ser atentos o poner atención cuál voces estamos escuchando And we must ask God for great discernment. y le tenemos que pedir a Dios por discernimiento. There's many voices, Hay muchas voces, but we need to be attentive to God's voice. pero tenemos que estar atentos a la voz de Dios And it needs to be greater than everything else we hear. y tiene que ser más fuerte que cualquier otra cosa que estamos escuchando, Because we hear in our dreams, porque escuchamos en nuestros sueños, we hear when in the other room, escuchamos en el otro habitación, throughout the day we're hearing voices, durante el día estamos escuchando voces and we also hear our own voice sometimes. y a veces escuchamos nuestra propia voz. So today I want to speak on 4 voices El día de hoy quiero compartir 4 tipos de voces that we need to be aware of. que tenemos que estar atentos, entender. The first one is God. La primera voz es la voz de Dios, The second is the enemy, el segundo la voz del enemigo, our own voice, nuestra propia voz and other people's voice. y la voz de otras personas. But above all, Pero sobre todo we need to hear God's voice. necesitamos que escuchar la voz de Dios And it needs to be greater. y necesita que ser fuerte, It needs to be the loudest. tiene que ser la más fuerte, It has to be the young Turura. tiene que ser el terúa Amen. Every day, cada día. it has to be a trumpet in our mind. Tiene que ser una trompeta en nuestros pensamientos, Because all the other voices porque todas las otras voces will try to come and drown out va a intentar de ahogar what God is saying, what He's already spoke. lo que Dios está diciendo, lo que Él ya ha hablado. And we, as children of God, Y nosotros como hijos de Dios need to be necesitamos que estar those with tenacity, like Pastor aquellos con Francis was. tenacidad, así como habló el pastor. You know, that message is a beautiful message. Ese mensaje es un mensaje hermoso, A message that blessed our lives in the time that we needed most. y un mensaje que trajo una bendición cuando nosotros lo hemos necesitado. And he used the example as a pet bull. Y él usó una vez el ejemplo de un pit bull Is get a hold of the word que se agarra de la palabra and do not allow it to be taken y from no you. permitir que algo te lo quite. Amen? Do you agree? Because ¿Están de acuerdo? I don't know about you, Yo no sé de usted, but the enemy sometimes, pero el enemigo, he just doesn't quit. él no para, él no
descansa. So the number one where I said we need to hear God's voice, Número uno, la voz de Dios. I'm gonna just give you examples. Te voy a dar un ejemplo. It will convict, but in love. Va a traer convicción, pero convicción en amor. It will encourage, Te va a animar and it will reassure you. y te va a asegurar. It will lead you, Te va a guiar, it will guide you, te va a guiar, it will calm you, te va a traer paz, it will bring comfort. va a traer descanso. God's voice will bring clarity La voz de Dios va a traer claridad and confirmation. y confirmación. Star confirmation. Ahí apúntale, márcale, Highlight confirmation. confirmación. Because a lot of times we want to hear something from somebody else, but God is the one. Muchas veces queremos escuchar algo de alguien más, pero siempre es Dios que tiene que confirmar. God's voice will bring you closer to Christ, La voz de Dios te acerca más a Cristo and it will cause you to be still. y va a causar que a veces tenemos momentos donde nos mantenemos Peace. en paz. Sometimes we want to move in our own, A veces nos queremos mover en nuestra propia fuerza and it's not so. y no es así. God is always in control. Dios está en control. The second one I want to share is the enemy's voice. La segunda voz es la voz del enemigo. The voice of the enemy is always opposite of what God is. La voz del enemigo siempre es contrario a la voz de Dios. It will bring us distraction, Nos va a traer distracción, guilt, culpabilidad, condemnation, condenación, fear. temor. Fear, you can Temor. double fear it because fear is big. Temor es algo grande. He will rush you. Él te va a apurar, He will push you. Él te va a empujar, He brings chaos Él trae caos and compromise. y uno que es falta de compromiso. He will bring confusion, Va a traer confusión, worries, preocupaciones and he will even also make you obsess también te va a hacer una persona obsesivo obsess over things. sobre cosas. He will bring controlling spirits that will draw you away from Christ. Va a traer espíritus de control que te aleja de Cristo. He will bring Va a frustration, traer frustración, anger, and coraje the list goes on and on, y la lista sigue. because that's his function. Es su función. He's here to kill, steal, and destroy. Él está aquí para matar, robar y destruir. If he can move you, Si él puede mover a uno, he will try. lo va a He's intentar. going to attempt. Lo va a intentar. In John 10:27, En Juan 10, 27, very well-known scripture. Pastor was teaching us on sheep, una escritura muy conocida, el pastor nos una enseñanza sobre las ovejas. but the Word of God says, "My sheep hear my voice. Y dice así, mis ovejas oyen mi voz, They hear my voice." oyen mi voz. And then he goes to say, Y luego "And sigue diciendo, I know them. y las conozco, I know them, y las conozco, and they follow me." y me siguen. Key. Es llave. 3 things there. 3 cosas aquí. 3 things we need to meditate on. 3 puntos que tenemos que meditar. 3 things we need to chew on. Estas son las cosas que tenemos que masticar, And we need to follow. tenemos que seguir. My question to you, Mi pregunta para uno es, have you ever heard or hemos heard a escuchado, voice, o hemos escuchado una voz, maybe your own voice, a lo mejor nuestra propia voz, and grabbed it y lo hemos recibido, agarrado, and look at it to see what you're saying? y mirarlo, a ver lo que estamos diciendo? Has anyone ever done that? ¿Alguien ha hecho eso?
What am I speaking? ¿Qué es lo que estoy diciendo? These are keys. I'm throwing keys of Estos son- examples of estos what son we llaves can use, de ejemplos que podemos usar, of things, voices that we speak. voces que nosotros hablamos. You can always take what you're hearing, Siempre podemos agarrar lo que estamos escuchando, look at it mirarlo, to see if it's consistent with God's word, sin mirar si está conectado con la palabra de Dios, of what He already said. de lo que Él ha dicho. Has anybody done that? ¿Alguien lo ha hecho? I have. Yo lo he hecho. I have. Yo lo he hecho. And I tell you what, Y le digo una cosa, it becomes spiritual warfare at that time. comienza una guerra espiritual en ese momento. Because I have said, Porque yo he dicho, my kids will never come to the Lord. mis hijos nunca van a venir a los pies de Cristo. There was a time when my husband worked at the prison. Había un momento donde mi esposo trabajaba en la prisión They worked 12-hour shifts. y trabajaban 12 horas. He'd come home at 6, eat dinner, shower, and go to bed. Llegaba a la casa, comía, se bañaba y a dormir. And people would invite us to church. Y las personas nos invitaban a la iglesia. And I would tell myself, there is no way we will ever go to church with his schedule. Y yo siempre decía, nunca vamos a llegar ahí a un ministerio con las horas de trabajo que tienen. And these were negative voices that would come to me. Y eran voces negativas que venían hacia mí. How about some that we do at work where all of a sudden, man, I'm so stupid. A veces pues, en el trabajo decimos, ay, que soy tan tonto. These are voices that we're speaking Esas son voces que estamos hablando, that do not line up to the Word of que God. no se alinean a la palabra de Dios. These are voices that come to our mind Estas son voces que vienen a nuestros pensamientos. that we need to grab a hold of. Necesitamos que agarrarlos. In 2 Corinthians Segunda de- 10:5, Segunda de Corintios 10:5. very beautiful scripture of God. It's an awesome scripture. Una escritura muy hermosa que escribe el apóstol Pablo. All this is speaking about tearing down strongholds. Esto está hablando de derribando aquellos fortalezas. Strongholds have been placed in our minds Fortalezas han sido puestas en nuestras mentes from long ago. de tiempos atrás. And there's some that we're still moving on till this day. Y hay unas fortalezas en cual todavía nos mueve hasta este día. But let's read. Y vamos a leer. And I'm going to start. Let's start. I said 5, but I want to start with 4. Vamos a comenzar en el 10:4. versículo 4. 2 Corinthians Segunda de Corintios 10:4. 10:4. For the weapon of our warfare are not fleshly, but the power through God for tearing down strongholds. We are tearing down false arguments and every high-minded thing that exalts itself against the knowledge of God. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Adonai para la destrucción de fortalezas. We are taking every thought captive to the obedience of Messiah. Estamos tomando todo pensamiento en cautividad hacia la obediencia de Cristo. Strongholds Fortalezas by words that have been spoken. de las palabras que han sido habladas. We know that God will never contradict Sabemos que Dios nunca va a contradecir His own word. su propia palabra. Therefore, what enters in these two things, Lo que entra por nuestros oídos they should line up to se, the Word of God. se debe de alinear con la palabra de Dios. Everything needs to line up to the Word Todo of se God. tiene que alinear con la palabra de Dios. We need to train Tenemos que entrenar our minds nuestras mentes and our mouth y también nuestro and vocabulario, our ears nuestros oídos. need to connect to Se necesitan que conectar the Word of God. a la palabra de Dios. 3, our own voice. Nuestra propia voz. It could be negative, it could be Puede positive, ser algo negativo, algo positivo, based on our heart y es basada a la condición de nuestro corazón, or based on our heart of our mind. o basada en el corazón, hablando de nuestros pensamientos. We're going to go to a very well-known scripture, Vamos a ir a otra escritura muy conocida, the story of Joseph.
la historia de José, It's in Genesis 37. que se encuentra en Génesis capítulo 37. Everybody, I'm going to paraphrase it. We know that the brothers were angry because he was the favorite of his father. No lo voy a leer todo, pero voy a convertir la historia donde habla de hermanos que le tienen envidia a José. And they want the father sent him out to go and see where they were at. Y el padre manda a José para que le dé nuevas de lo que está sucediendo. So let us read Vamos a leer so we can get to our points. para llegar al punto. Genesis 37, 18 through 20 is what we're going to read. Génesis 37, quiero comenzar el versículo 18 al 20. So it says, now they saw him from a distance before he was close to them, and they plotted together against him to kill him. And they said to one another, here comes the master of dreams. Come now, let us kill him and throw him into the pits, so we can say that an evil animal devoured him. Then let's see what becomes of his dreams. Y cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra de él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle a una cisterna y diremos que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. The voice of the enemy. La voz del enemigo. He released a voice in the atmosphere Soltó una voz en la atmósfera against Joseph. en contra de José. Now let us jump down to 31. Ahora vamos a brincar al versículo 31. So they took the tunic, slaughtered a billy goat, and they dipped the tunic into blood. Entonces tomaron ellos la túnica de José y lo degollaron en un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Then they sent the long-sleeved tunic, and it was brought to their father, and they said, we found this. Do you recognize whether this is or not your son's tunic? Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. And he said, Y él la reconoció y dijo, I did recognize it. He says in 33, he did 33. recognize it and said, my son's tunic, an evil animal has devoured him. Joseph must have been torn to pieces. la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Jacob tore his clothes and putting on sackcloth mourned his son for many days. All his sons got up along with the daughters to console him, but he refused to be comforted. He said, I will go down to Shiloh to my son's mourning. So his father kept weeping for him. Entonces Jacob se rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. 36. Meanwhile, the mandarin sold him into Egypt to Potiphar, an official of the Pharaoh, the commander of the bodyguards. Los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Jacob, his Jacob, father, el padre, he spoke the word that was already spoken. él habló una palabra que ya fue hablada. He made a report by what his eyes saw, Él vino a una conclusión por lo que miró, what his own ears and mind and heart was saying. lo que su propia visión, oídos y su mente estaba diciendo. He made a report Él hizo un reporte and agreed with the spoken word. y vino de acuerdo con la palabra que fue hablada. And it's amazing that we ourselves Y es algo que nosotros mismos
Sometimes we make reports of things. Nosotros traemos un reporte o una conclusión de algo. Now, I don't know about you, but I have done that. Yo no sé de usted, pero yo lo he hecho. I have made a report. Oh, you know what? I gave them money. They're never coming back. We're Yo he never going to see inventado un it. reporte donde dije, le voy a dar mi dinero y ya nunca más los voy a mirar. Especially when it's your kids. Especialmente cuando son los hijos. Amen. And so he made a report. Y él hizo un reporte. And because of his own report, Y por su propio reporte, he also declared another word. también declaró otra palabra. He says, I will go down to Shiloh. Él dijo, yo descenderé a Seol. He refused to be comforted. Él no quiso ser consolado. Spiritually seen, I can see that he refused to be comforted Espiritualmente, él rehusó de recibir consuelo from the Word of God de la palabra de Dios and decided, I'm going to Shiloh. y decidió de descender a Seol. And many of us, Y muchos de nosotros we do that. hacemos eso. We put ourselves in depression. Nosotros nos ponemos en depresión. Because Shiloh is a place where dead people are placed. El Seol es el lugar donde los muertos son puestos. It's a gloomy land. Es un territorio de oscuridad, It's a deep darkness. una oscuridad profunda. He's laying down, Se está postrado amen, into a pit en practically. un pozo, puede decir uno prácticamente, Because that's where dead people go. porque ahí donde van los muertos. And a lot of times we place depression on En ourselves, muchas ocasiones nosotros ponemos depresión sobre nosotros, especially parents. especialmente los padres. When we see the condition of our Cuando kids, miramos la condición de nuestros hijos, maybe the condition of your marriage, a lo mejor la condición del matrimonio, it could apply in any area of your life. puede aplicarse en cualquier área de nuestra vida, But he refused pero él rehusó comfort. consuelo, And that's why we need discernment. y por eso necesitamos discernimiento. What are your own voices speaking? ¿Qué es lo que nosotros nos hablamos a nosotros mismos? What are your own reports reporting? ¿Qué es lo que el reporte de sí mismo nos estamos diciendo? Is it positive? Is it negative? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? Have you ever made a report without knowing the facts? ¿Hemos cometido un reporte sin saber los factores? And it's sad that we allow ourselves to be used Y es triste by the que enemy. nosotros somos influenciados por el enemigo. Amen. I hope this is helping someone Espero que esto está ayudando a alguien, because we're getting into porque estamos entrando reflection of ourselves la reflexión en sí mismo, and what we're en thinking, lo que estamos pensando, what we're lo que hearing, estamos escuchando and what reports are we saying. y qué reporte estamos diciendo, hablando. Let us go to another story. Vamos a otra historia. Numbers 13. En el libro de Números, capítulo 13. This is the 10 out of, or the 12 out of 10 bad report. Estos son aquellos que, los 10 que dieron un mal reporte. Yep. Let us go. We're going to read 13, Numbers 13, 18 through 20. Números capítulo 13, comenzando en el versículo So 18. I'll kind of give you a little overview before we get into it. Voy a hablar Moses sobre de esto. Moisés told the tribes to get a prince of each tribe, le dijo a los tribus que escogieron un líder de cada tribu, and they were a prince. And they were to go and search the land and to look to see if it was good. y iba a mandar a aquellos líderes para espiar a la tierra, So si en he verdad era una tierra buena, into the land that was given to them. la tierra que era prometida para ellos. So they were out there just seeing what's going on, seeing what they could see, So ellos fueron y miraron lo que miraron and they were supposed to bring back a report. y regresaron con un reporte. So let's read Vamos a leer, 13 verse 18. empezando el versículo 18. See what the land is like, and the people living there, whether they might be strong, weak, few or many. Y observad la tierra como es,
y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. In what kind of land are they living? Is it good? Is it bad? Also, what about the cities in which they are living? Are they unwalled or do they have fortifications? ¿Cómo es la tierra que habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortalecidas? How is the soil, fertile or poor? Are there trees on it or not? Do your best to bring back some of the fruit of the land. ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril? Si en él hay árboles o no, o esforzaos o tomad el fruto del país. Y era el tiempo de la primicia de las primeras uvas. So Moses wanted to know all these things about it. Moisés quería recibir todo este reporte. So let's jump down to 26. Vamos a brincar al 26. They traveled and they returned to Moses and Aaron and the entire community of Israel at Kadesh in the wilderness of Paran. And they gave the report to them that before the entire assembly, and they showed the land's fruit. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Kadesh, y dieron la información de ellos y toda la congregación y mostraron el fruto de la tierra. 27. And they gave their account to him, and they said, "We went into the land there where you sent us, and indeed it is flowing with milk and honey. This is some of the fruit." Mas el pueblo que había en aquella tierra es fuerte y las ciudades son grandes y fortalecidas. Y también vimos ahí los hijos de Anak. Verse 28. I'm sorry, I read 20, Yeah. 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra del cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. 28. Except the people living there in the land are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw the sons of Anak there. Amalek is living in the land of Negev. The Hittites, the Jebusites, the Amorites are living in the mountains, and the Canaanites are living there near the sea along the bank of the Jordan. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortalecidas. Y también vimos ahí los hijos de Anak. Amalek habita en Negev, el Ateo y el Jubiseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. A bad report. Un mal reporte. A report of fear. Un reporte de temor. The sons of Anak, Los hijos de Anak, they're the sons that had relationship with the angels and the women. Ellas son la generación donde los ángeles caídos tuvieron relaciones con las mujeres. The Bible says they're like 9 feet tall, Nephilims. Eran los Neftalims, la Biblia dice que eran gigantes. And so the Israelites were afraid of them. So los israelitas les tenían temor. The Amalek people, Los de Amalek, they were feared because they were the ones that would go and steal their crops. les tenían temor porque eran el pueblo que robaban la cosecha. And the Bible says that they were pure evil. This type of people were pure evil. Y la palabra los describe como que eran una generación, un pueblo de maldad. They left them in famine. Los dejaban en ruinas. So we understand why there was fear So in podemos the entender report por qué hay temor en el reporte and why they were afraid y por qué tenían temor. when Moses was saying this was a land of milk and honey. Cuando Moisés estaba diciendo que era tierra de miel, leche y miel. But in verse 30, Pero then el versículo Caleb 30, quieted the people before Moses and said, "We should definitely go up and capture the land, for we can certainly do it." entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo,
subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. 31. 31. But the men who had gone up with him said, we cannot attack these people because they are stronger than we. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. 32. And 32. they spread among Israel a bad report in the land that they had explored, saying, the land, though which we passed through, explored, devours its residents. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en el medio de ella son hombres de grande estatura. And I didn't read that. And all the people we saw, the men, were great in size. 33. We also saw the Nephilim, the son of Anak, are from the Nephilim. We seemed like grasshoppers in their eyes, as well as theirs. Y también vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. So their own report So, el reporte de ellos mismos, that they saw themselves like que grasshoppers, se miraron ellos mismos como that langostas, they were that small, que eran tan pequeños así, a bad report un mal reporte from their own mouth de su propia of what they had boca, de spoken lo que ellos mismos dijeron, because of fear. por el temor. I love how Caleb got up, Pero me encanta como Caleb se levanta, a man with a different spirit. un hombre con un espíritu diferente, And his name Caleb means dog. y su nombre Caleb significa perro. And so he's the one with tenacity like a pit bull So, él es aquel como tenacidad, como un pit bull, that said, I'm going to take a hold of what was spoken, que él dice, yo me voy a agarrar lo que fue hablado, that I can overtake this. que yo puedo vencer esto. Wholehearted, faithful Caleb, devoted. Caleb, devociado, entregado con todo su corazón, And the other one is Joshua. y el otro era Josué. His name means to save, Su God's nombre que salvation, significa salvación, salvar, deliverance. liberación. 2 Dos men that could take on the world. que querían vencer el mundo. And how many of us here ¿Cuántos de nosotros aquí can grab a hold of the Word of God like that podemos agarrarnos de la palabra de Dios así como estos hombres, and dos believe hombres, that we can conquer? y creer que podemos conquistar? Because God said, Porque Dios lo ha dicho, not because of what our fear is saying, no por lo que el temor está diciendo, but because of what God said. pero por lo que Dios ha dicho. Voices, Voces, reports. reportes. I pray that this is making you think. Yo oro que esta palabra nos hace pensar. Maybe you're going through something big. A lo mejor estás pasando por algo grande, In our own voice, y nuestra propia voz, I have health issues. y I have family problems. tenemos problemas con el salud, problemas con la I familia, have court problems. tenemos problemas con las cortes, And it's something big y es algo grande that you feel like you're not able to conquer. que sentimos que no podemos conquistar. Our own thoughts Nuestros propios pensamientos, and what we hear en lo que nosotros escuchamos, can make us very negative. nos puede hacer una persona negativa. This is why we always say, grab a hold of your word, read it, meditate on Por it. eso decimos, métate en la palabra de Dios, medita en ella, Because what's in between these two ears, porque lo que está entre estos dos oídos, or what we allow to go into our gates, o lo que nosotros permitimos que entre, can make us or break us. nos puede edificar o nos puede destruir. When my son was younger, Cuando mi hijo era más joven, and I don't know if you guys probably remember, but no back sé si se then, acuerdan, pero en esos tiempos they used to say loser. decían, It was big. había un dicho que decían loser, Yeah. And he would always say, or losing.
o perdiendo. Yeah, and one day I said, you know what, let's not say that anymore. Y una vez yo le dije, ¿sabes qué, hijo? No vamos a decir eso. And he kind of looked at me, Y me miró and he goes, what do you mean? I said, y me preguntó, ¿qué dices? that's speaking negative. Y yo le dije, eso es hablando algo negativo. He goes, all right, all right. Dijo, ok, Winning. ganando. So now I feel like we started that trend because I hear a lot of people say winning. Escucho mucho decir ganando. Yeah. So I was like, okay, that's good. Bueno, And that's how we need to be. y así es como debemos de hacer. Amen? Amen. Okay. Let's go to 4. Vamos al 4. Other people's voices. Las voces de otras personas. I pray you're learning with the Word of God. Yo oro que aprendemos con la palabra de Dios. That it's important Es importante in what we're allowing en lo que nos estamos permitiendo in the gates of our temple. en los atrios, en las puertas de nuestro templo. You know, I'm going to share this real quick. Quiero compartir esto. We have gates in our temple, Tenemos puertas en nuestro templo which are our ears, que son nuestros oídos, gates that are our eyes puertas que son nuestros ojos, that need to be guarded que tenemos que guardar, because this is the temple of the Holy porque Spirit. este es el templo del Espíritu Santo. Amen. And I pray that helps you. Y yo oro que eso nos ayude. Number 4, voices of other people's voices. Las voces de otras personas, Believe it or not, créelo o no, your name is in somebody's mouth. amén. El nombre de nosotros está en la boca de alguien más. Especially if you are working in the things of God. Especialmente si alguien está en las cosas de Dios. The enemy knows you by name El too. enemigo también nos conoce por nombre. He don't know you that well, but he knows who you are Nos conoce quién somos when you're working in the kingdom of God. cuando estamos en las obras de Dios. Amen. Amén. So, voices of other people. Las voces de otras personas. There's this real quick. There's this movie called. It's a movie called Catfish on Netflix. Hay una película que se llama Catfish. Está en It's kind of like a story of a girl that's something that happened to a girl where she was getting ugly text messages. Es la historia de una mujer que estaba recibiendo mensajes terribles. Oh, it could be unknown numbers. I'm not exactly sure. But anyway, she's getting messages. Está recibiendo mensajes. And I don't know if this is the same one. But these messages are telling her how skinny and ugly she is, Esos how mensajes les está diciendo que está fea, que está muy flaca. nobody likes her, her boyfriend doesn't like Tu her. novio no te quiere. I mean, just constant, day and night, Constantemente, day and día night. y noche, And it- constantemente recibiendo. And it begins to affect the little girl. Comienza a afectar esta jovencita. She gets suspicious Comienza a sospechar of who's saying it. de quién está diciendo She esto. gets Se depressed. pone en depresión. She's alert, don't know what's going on. No sabe lo que está sucediendo. And then so the police get involved, the school get La involved, policía, la escuela se comienzan a envolver to the point where the FBI had to get involved. hasta el punto donde la FBI se tuvo que meter. Because it wasn't just her, but it was her boyfriend, her family, No friends. solamente era ella, pero también su novio, su familia, las amistades de la familia. Constant voices or messages. Constantes mensajes. And it turns out to be the little girl's mom. Y al fin era la mamá de la jovencita. We allow, it's amazing to me that we live in a society Es triste de saber que vivimos en una sociedad that it would have been the own mother doing that. que en esta ocasión fue la propia madre. And they question her and they're asking her, Y and le at the preguntaron. beginning you don't know because they're questioning her and she's like, yeah, she's getting depressed. Y al principio le están preguntando y la madre está contestando, sí, está deprimida. And so when the plot turns that it's her, Y cuando nos damos cuenta, cuando se dan cuenta que era ella, then she says, I'm sorry, I didn't know, I didn't know I was doing this to ella her. comenzó a pedir perdón, no sabía que le estaba haciendo esto. But
the messaging that she was doing pero los mensajes que ella estaba mandando was not just to her friends, but everybody else. no solamente era para sus amistades, pero a todos. So everybody else was surprised that it was her. So, todos estaban sorprendidos que fue ella. So words do affect us. Palabras sí afectan. Whatever we allow to enter, Lo que nosotros permitimos que entre, and it's awful. y es algo terrible. But if you watch it, you will be surprised. This lady did prison time. So, esta mujer sí fue a la prisión For 18 months, she was doing that. en And that's- 18 meses ella estaba haciendo eso, And that's what they gave her, 18 months in prison. y le dieron 18 meses en prisión. And the little girl desires to be with her mom. Y esta niña desea de estar con su madre, But she says, I know something's wrong with her. pero ella dice, yo sé que algo está mal con ella. And so, great discernment Discernimiento is key in our lives. es clave en nuestra vida. So the next one is other people's voices. Let's go to Nehemiah. Vamos al libro de Nehemías. Everybody knows the story of Nehemiah. Muchos conocen la historia de Nehemías. I think it's beautiful. Es una hermosa historia. It goes, I was thinking, how did Pastor know that I was going to talk about Nehemiah? Because the song that came on. Y yo dije, ¿cómo supo el pastor que iba a hablar de Nehemías cuando la adoración comenzó? Amen. But I know it's the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. The Holy Spirit, He brings unity in Él trae everything. unidad. Amen. The story of Nehemiah. La historia de Nehemías. He is a cupbearer. I'm going to just give you a little, for those that don't know. He's a cupbearer to the king. Él es copero a un rey, And one day he is saddened before the king for some news that he heard. y un día él está entristecido por las noticias que escuchó, Voices las voces that came to him. que vino hacia él. And he was greatly distressed before the king. Y él estaba deprimido delante del rey, And the king asked him, y el rey le preguntó, what is wrong with why are you sad? ¿por qué estás entristecido? And in those times, Y en esos tiempos it was bad for you to be sad before the king. era algo peligroso de estar triste delante del rey. It was very, very, dangerous. So he says, long live the king. Y él dice que el rey viva, But he gives him the reason of why he's sad. y le da la razón porque hay tristeza. He says, the walls in the city where my fathers are, the walls have been burned. Las muradas de mi pueblo han sido destruidas. And so the king shows favor upon his life and gives him money, gives him everything that Y he el needs, rey- letters. Y el rey tiene favor sobre Nehemías, le da las cartas, le da material And he tells him how long he's going to be there to build. y el tiempo para estar ahí para construir. So Nehemiah goes. So Nehemías va, He doesn't tell anybody. no le avisa a nadie. He keeps things secret. Él lo mantiene todo como un secreto. Sometimes when we're praying and interceding and stuff, we So- need to keep things silent. Hay momentos donde estamos intercediendo o en una misión y nos tenemos que mantener en silencio. Because voices, Porque voces, as we can see in the other scriptures, podemos mirar en las otras escrituras, seems like they can be heard. parece que pueden ser escuchadas. Have you heard the saying, voices carry? ¿Has escuchado el dicho donde dice las voces I cargan? think that's why they say that. I don't know. But Nehemiah Nehemías, was silent about what he was doing. él mantuvo en silencio lo que él estaba haciendo. He went to the wall, Él fue a las muradas, he scoped it out, Lo looked miró. around, didn't tell anybody, he did it at night, no le dijo a nadie, lo hizo en la oscuridad, en la noche. and he ended up getting a few of the men Y luego comenzó a juntar uno de los varones and began to build. y comenzó a edificar. And there was construir. Sanballat and Tobiah that were coming up against him because they got jealous or wanted to know why he was building, because all of a sudden they saw that he began to build. Y luego vino en contra de él Sanballat y Tobías porque miraron que Nehemías comenzó a construir. And so they were enraged. So les entró coraje. So let us read. Vamos a leer. We're going to go to Nehemiah 6:4, sorry. Nehemías capítulo 6, comenzando en el versículo 4. And these men constantly were trying to distract him.
Y estos hombres constantemente querían traer They wanted to distracción, have a meeting. They wanted to talk to him. querían tener una junta, querían hablar con él. They even plot to kill him. Aún tenían planes para matarlo. So here we read in 4, Aquí leemos en 4. he says, they sent me the same message 4 times, and each time I returned a similar response to them. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. But the 5th time, Sambalot sent a young aide to me this way. He had an open letter in his hand, and it is written. Entonces Sanballat envió a su criado para decir lo mismo por la 5ª vez, con una carta abierta en su mano, And this he says, in this letter it is written. en cual estaba escrito: It has been heard among the nations, and Geshem substance it, that you and the Jews are planning to revolt. Revolt is rebel. Se ha oído entre las naciones en Gasmú, lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelarlos, And that's why you are building the wall. y que por eso edificas tú el muro. Therefore, according to these reports, you are to become their king, and Well- have even appointed prophets to make this proclamation about you in Jerusalem, saying, there is a king in Judah. Con la mira, según estas palabras, decir de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclaman acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. So come now, let us confer together. They were wanting to get him to quit working. Ellos querían que ella parara de construir, y ahora serán oídas del rey las tales palabras: ven, por tanto, consultemos juntos. Verse 8. Then I sent the message to him saying, nothing that you are saying is happening. You are devising them from your own mind. Versículo 8. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Number 9. So they are trying to intimidate us, thinking their hands will become weak and from work and will not be done. Porque todos ellos nos entrababan, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Adonai, fortalece mis manos. And I love what he says. So now strengthen my hands, Fortalece mis manos. is what Nehemiah Es lo says. que dice Nehemías. He's not moved by the Él no distraction. es movido por la He's not distracción. moved by what is being Él no es said movido por lo que se está or diciendo, what the voices are coming up against. por las voces que vienen hacia él. He won't be moved. He won't stop working. Él no va a parar de construir. He puts no mind to what people are saying. No le pone atención a lo que están diciendo. And that's how we need to be, Y así es como debemos de ser, people of God. pueblo de Dios. We need to ask God Necesitamos que pedirle a Dios: to strengthen our hands. fortalece mis And what I manos, saw Señor. spiritually, Y cuando lo que yo miro when espiritualmente, Nehemiah says strengthen our hands, cuando Nehemías dijo: fortalezca mis manos, means to strengthen our prayers. de fortalecer nuestra oración, Strengthen our prayers that they may fortalecer be nuestra heard, oración para que sean because we are escuchadas, building, porque estamos we are construyendo, constructing. estamos edificando. Amen? Amén. Because other voices Porque otras voces sometimes are louder, a veces son más fuertes, but we need to do as Nehemiah pero tenemos que hacer como and Nehemías ask to strengthen our prayers. y pedir: fortalezca mis manos. If you can say with me, strengthen our hands. Diga conmigo: Señor, fortalezca mis manos. God is beautiful Dios es hermoso in everything that he does. en todo lo que Él hace. Nehemiah built this whole bridge, or this whole wall, Nehemías construyó las muradas in 52 days. en 52 días. He had other workers that
He would put in charge of the doors. Él tenía otros que ponía encargados de las entradas. He put people in their assignment. Él asignaba a personas en sus And the posiciones. Bible says that the people had a heart to work. Y la palabra de Dios dice que ellos tenían el corazón para construir. And that is us. We have to have a heart to work, to Y pray, esos to somos nosotros, intercede, de tener el corazón para construir. so that these voices are not louder and will not overtake Para us. que estas voces no sean más fuertes y nos sobretomen. In all the stories in the Bible, we can see En todas las historias de la Biblia podemos that there's mirar voices, que va a all haber types of voces, voices. todos tipos de voces. There's voices everywhere. Donde quiera lo hay. They could be negative, positive, Puede ser negativo, positivo. but we need to, that's why the Bible says, guard our heart. Por eso la palabra dice, sobre todo guarda tu corazón. It's something funny. Es algo curioso. You can ask Google, Uno le puede preguntar a Google, why did God give us 2 ears? ¿por qué Dios nos entregó 2 oídos? And it says this, Y dice así, so that we will listen twice as much as we talk. para escuchar lo doble de lo que hablamos. So even Google knows. Aún Google lo sabe. Amazing. Amazing. You are anointed people Somos una nación ungida of God, de Dios. not to be moved by other people's voices, No ser movidos por las voces de otras not to personas. be moved by your own voice, No ser movidos por tu propia not voz. to be moved by your own reports, No ser movidos por tu propio reporte, but according to the Word of God. pero de acuerdo a la palabra de Dios. There is a spoken design from the enemy against our lives, just like Joseph's life. Hay un diseño hablada de parte del enemigo contra nuestras vidas, así como fue hablada contra la vida de José. And there are some of us making reports Y hay of the algunos de nosotros situations, haciendo reportes de las situaciones, just like Jacob. así como Jacob. There are people speaking fear Hay personas hablando temor within our groups. entre los It could be grupos. church, Puede ser el it could be ministerio, family, puede ser familia, just like the prince, the 10. así como los 10 líderes de los tribus. And there's great distractions from the enemy against our lives, great Right. mockery, great threats, Y hay burla y hay amenazas de parte del enemigo en contra de nuestras vidas, just like Nehemiah in our así life. como fue en contra de Nehemías. But we are the Calebs Pero somos los and we Calebs are the Joshua of today. y somos los Josués del día We de are hoy. the Nehemiahs of today. Somos el Nehemías de hoy. Amen. We have a different spirit. Tenemos un diferente espíritu. We have the keys Tenemos las llaves to grab a hold para agarrar of what we're hearing, lo que estamos escuchando, look at it, mirarlo and see if it lines up according to y the Word. mirar si se alinea con la palabra de Dios. We are children of God, Somos hijos de Dios, anointed. ungidos. We walk in favor. Caminamos We en walk in favor. glory. Caminamos en gloria. We need to have the passion Necesitamos la pasión of Nehemiah de Nehemías, to continue to work, de seguir obrando, to continue to work, de seguir construyendo, continue praying, seguir continue orando, asking God pidiéndole a Dios in every area of our en lives. cada área de nuestras You may vidas. stand to your feet. Ahí póngase de pie. I want to pray. Yo quiero orar. Thank all those who connected. Amen. I pray you were blessed.